Los quitus son un pueblo sabio, se relacionan con las estrellas y son herederos de una de las primeras culturas de la sierra, la Cotocollao. Son hacedores de barro y comerciantes, conocedores de las plantas y animales que curan. Se asentaban desde el Carchi al Chimborazo, pero hoy su centro está en Quito, la mitad de la tierra. Las danzas les han permitido llegar hasta estos tiempos. Un amanecer, desde el norte, llegaron seres altos de piel pálida, robustos, guerreros, danzantes, caras, se decían. Llegaron con afán de gobernar estas tierras. Fuertes enfrentamientos se dieron, pero solo una muerte hubo, porque las batallas fueron entre los guerreros de la sabiduría. El sabio de los quitus ha muerto. Este pueblo pacífico se levantó y enfrentó a los recién llegados. Acorralaron a los sabios caras y obligaron a revivir a su taita. Quitus y caras, danzando en un ritual de la muerte, le regresaron la vida al sabio. En un gran festejo, los quitus y los caras se unen como un solo cuerpo, que continúan hasta nuestros tiempos. El pueblo quitucara, que habita en la mitad de la tierra, lugar de los colibríes, mensajeros de la sabiduría. Bienvenidos y bienvenidas a Ecuador Ancestral, un recorrido histórico y cultural por las naciones y pueblos originarios de nuestro país. En este programa conoceremos al pueblo originario quitucara. Quienes habitan Quito tienen la idea de que esta ciudad no tiene población indígena. ¿Pero sabía usted que existen más de 70 comunas y comunidades indígenas en estas tierras? Aquí empezamos nuestro recorrido por montes, valles, barrios, comunas y comunidades y el mismo centro histórico donde habita el pueblo quitucara. Estamos en el Ilaló, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Aquí nos aguarda el compañero Floresmilo Simbaña, vicepresidente de la comunidad La Tola Chica. Desde el Ilaló empezaremos nuestro recorrido por el Quito milenario. Bienvenido, Floresmilo, a Ecuador Ancestral. Muchas gracias. El Cerro Ilaló es bastante importante para todas las comunas de aquí del valle, o de los dos valles, del Valle de Tumbaco y el Valle de los Chillos. Obviamente hay una importancia espiritual, cultural, sí, porque justamente estamos junto al árbol, este árbol de Huila, que tiene una importancia simbólica porque se supone esta es la casa del dueño del cerro. Por lo tanto, en una fecha determinada, es decir, al final de la temporada de verano, para iniciar las lluvias, y cuando demora llegar las lluvias, las comunas que están alrededor de Ilaló vienen a este sitio a celebrar lo que se conoce como la rogativa, es decir, una danza, la danza de los yumbos, para pedir al dueño del cerro, es decir, el ser que está aquí en el árbol, que llueva, para iniciar el proceso de siembra. Esa es una de las importancias que tiene este sitio, el Ilaló en general y este sitio en concreto. ¿Y lo han visto? ¿Saben cómo es? Hay un montón de historias, ¿no? Hablan de un hombre alto, ¿sí? Barbado, ¿sí? Y que se comunica a través de los sueños, es decir, las personas que duermen aquí en el cerro sueñan con él, ¿sí? y hace indicaciones de cómo vivir, de cómo proteger el cerro, o incluso de reprender, de castigar a quienes han tratado mal al cerro. Incluso hay una historia de que hubo una mujer que durmió acá en el cerro y bueno, amaneció embarazada de este dueño del cerro, y era un niño, un albino, ¿sí? Y que murió a los pocos días de nacer, y que obviamente a la muerte del niño le hicieron el rito de los 3 días de velación, pero cuando iban a enterrarlo al cementerio de Tumbaco, una lluvia que empezó justo en la cumbre del cerro avanzó hasta donde estaba la procesión, ¿sí? Y finalmente hubo truenos y la gente que iba cargando el ataúd del niño sintieron que el ataúd se movía. Cuando abren el ataúd no había nada. Entonces la gente dice que el dueño se llevó a su hijo, ¿no? Floresmilo, ¿puede contarnos cómo es el proceso organizativo que se lleva acá alrededor del Cerro Ilaló? Es más o menos a final del siglo XIX que empiezan la gente a subir al Cerro Ilaló, ¿sí? Y a habitar como tal,
¿sí? Y constituirse en comunas. Algunas hemos logrado sobrevivir en Tumbaco. Solo en Tumbaco había, hasta hace unos 20, 25 años, habían 7 comunas. Hoy sobrevivimos 3. Recientemente una comuna, justamente la comuna Tola Grande, se hizo barrio por la presión. Bueno, el Estado no tiene así como una política de fortalecimiento de las comunas, ¿sí? Sobre todo en Quito, que tiene un estatuto especial que es distrito metropolitano, hay una presión bastante fuerte para que las comunas se transformen en barrios. Bueno, Flores Milo, ha sido un gusto conversar con usted. Desde aquí, el Ilaló, viajamos al lugar donde se amarran las estrellas, en el Yatapajtá del Ichimbía. Y desde la sabiduría compartida en el árbol de Huila, llegamos hasta el Yatapajtá del Ichimbía, que en lengua originaria del pueblo Quitucara es el lugar donde se amarran las estrellas. Aquí conversaremos con Bolívar Romero, un buscador de la sabiduría ancestral y que es el diseñador de este espacio. Bueno, como tú verás, este espacio está enclavado en un escenario majestuoso entre el Cerro Pichincha, el Panecillo y Huanhuiltagua y la gran explanada donde se asienta Quito. Este mismo hecho le dio importancia en nuestro pasado a los habitantes originarios de Quito para que aquí se construyera un observatorio de los fenómenos astronómicos alrededor de Quito, determinar un calendario y tener un sitio sagrado para sus celebraciones. En el lenguaje de nuestros antepasados, el Ichimbía se bautizaba como Yatapajtá, que quiere decir un lugar donde se amarra el sol, pero no en el sentido físico de amarrar el sol, sino en el sentido de tomar relación con el cosmos, con las estrellas, con los fenómenos que nos rodean, con el recorrido del sol, la luna, las estrellas y los espacios geográficos del entorno. Háblenos de la forma de la estrella que está formando y qué significa para nosotros eso. Son los recorridos que hace el sol en nuestro territorio y que señalados con estas líneas forman una estrella, que también la recuperará Guayasamín como un símbolo quitucara. Al interior está también dibujada una chacana, que es una cruz de 4 puntas, una cruz cuadrada de 4 puntas, y en el interior hay un poste para observación de la sombra solar en sus recorridos. También ves a los dos lados 2 plataformas, una plataforma del agua, que es un homenaje al líquido vital de nuestra madre tierra, pero también es un espejo para observar durante la noche las estrellas. Y sobre los otros cerros de que me hablaba anteriormente. Tenemos el Panecillo, tenemos San Juan, tenemos también Toctiuco y de este otro lado tenemos Huanhuiltagua y donde estamos asentados nosotros el Ichimbía. Cada uno de estos cerros hace un tejido con unas líneas que se llaman seques. Y estas líneas son recorridos visuales, son recorridos espirituales, ya que cada una de estas montañas tiene una entidad espiritual dominante y representativa para la ciudad de Quito. Cada uno de estos cerros tuvo sus nombres, ¿no es cierto? Este Ichimbía, conocido también como Anahuarqui, el Panecillo como Yaviraj, la Loma del Placer y Toctiuco y San Juan, Huanhuiltagua, que eran sitios adoratorios de los elementos astronómicos, pero también sitios de vigilancia y de contacto visual con el asentamiento poblado que estaba en Quito. Por lo tanto, si miráramos desde una vista elevada estas colinas y estas montañas en el territorio del asentamiento de los quitucaras, representan elementos estelares y son por lo tanto un trazado sagrado que baja del cielo y se incrusta en nuestro territorio. Esto se conoce actualmente como una hierofanía, es decir, un trazado de elementos sagrados. Estos elementos sagrados ordenan la vida, ordenan los ciclos, ordenan los espacios, ordenan la división territorial y pues son el anclaje de nuestro pueblo con su conocimiento del cosmos. Nos despedimos desde este lugar donde se amarran las estrellas y seguimos nuestro recorrido circular hacia los llanos. Nos despedimos de Bolívar agradeciéndole por el tiempo y la palabra compartida. Gracias también a ustedes. Fue un placer. Por Carapungo, puerta de entrada de Los Caras, llegamos hasta Calderón, una parroquia rural que tiene 5 comunidades indígenas del pueblo originario quitucara. Aquí nos aguarda María Elena Taciguano, una mujer que en sus bordados recoge la memoria del pueblo quitucara.
Cuéntenos, María Elena, ¿cuáles son esas 5 comunidades indígenas que tiene Calderón y cuál ha sido el proceso que ustedes han vivido? Nosotros en el momento nos encontramos en Llano Grande, ¿ya? Una de las comunidades que mantiene mucha fuerza dentro de lo que es la identidad. Todavía guardamos costumbres y tradiciones que tienen que ver con una vida comunitaria, asimismo como Santa Anita, Oyacoto, San Miguel y la Capilla. También es parte de una vivencia indígena todavía. Como usted ve, la ciudad está encima, pero nosotros guardamos lo que es nuestras raíces. A pesar de que la ciudad sigue avanzando y está sobre nosotros cada vez más, todavía mantenemos nuestras costumbres en muchos lugares. Hay muchos espacios en los que todavía estamos perviviendo y que nos han permitido seguir pues en estos tiempos sin abandonar nuestra cultura, nuestras costumbres también. Estamos en un compromiso muy serio como parte de la Corporación Cultural Samari, que es de Llano Grande, a donde yo me debo, de donde yo soy. Tenemos 18 años de conformación y dentro de eso nosotros hemos entrado en un proceso de revitalización de nuestro vestuario. Nosotros ya sabemos quiénes somos. María Elena es una bordadora de identidad del pueblo Quitucara. Ahora nos va a contar sobre su proceso. Fuerza y alegría, con amor estamos luchando por corazonar la vida. Cuando como corporación nos estábamos dando cuenta que nuestro vestuario se estaba terminando y terminaba guardado en los baúles, entonces yo decía, voy a sacar los dibujos, los diseños y voy a bordar una blusa para que no se termine. A partir de esto creo que tomé fuerza en hacer este trabajo. Las formas y los colores tienen que ver netamente con la naturaleza. Los colores vivos que tenemos así. Hacemos por ejemplo, con verde. Algunas personas ya les gusta combinar, en cambio, así azul con rosado, así. Entonces se llama sangre de toro. Para nosotros, vino le dicen en otro lado, pero nosotros le llamamos sangre de toro. Pero nos dimos cuenta que si otras culturas, otros pueblos tienen su ropa, y nosotros tenemos, ¿por qué no vestir también nosotros? Y algo que no podemos negar en la vida es nuestro apellido y nuestra cara, ¿sí? Los chumbis, las fajas, ¿nos puede contar algo? Sí, nuestros chumbis son así, tienen una historia. Es la naturaleza, es la expresión mismo de todo lo que nosotros tenemos en nuestra Pachamama. Aquí tenemos una taruga que le llamamos un venado, acá tenemos una serpiente, que hay un pajarito. Nuestras fajas son diferentes. Entonces yo también trato de animarles, de decirles a los a mis compañeras de grupo, a las personas que somos de comunidad, no tengamos vergüenza porque es nuestra ropa, la otra es prestada. Si esta es nuestra ropa, vistamos, incluso se nos ve más elegantes, porque es como que los colores de los bordados se suben a nuestra piel también. Gracias, María Elena, por atendernos, por contarnos de esto y por emocionarnos también. Y en el Quito metropolitano existen pucarás del pueblo Quitucara, sitios de estrategia política y militar que se mantienen hasta nuestros días. Conozcamos uno de ellos al pie de la verdadera mitad del mundo. Y desde la parroquia de Calderón, pasando por el valle de Pamasqui, llegamos hasta Rumicucho, ya a la mitad de nuestro recorrido por el Quito milenario. Aquí nos aguarda Wilman Salas, un habitante de esta comunidad, que nos va a contar sobre la importancia de este sitio y sobre los cerros que nos acompañan. Bienvenido, Wilman, a Ecuador Ancestral. Gracias, hola. Qué gusto podernos encontrar a los tiempos y sobre todo para conversar de este sitio. Claro, no, el gusto principalmente mío. Cuéntanos, ¿qué es Rumicucho para nosotros? Para nosotros Rumicucho, como todos sabemos, ¿no? Rumicucho en quichua significa rincón de piedra.
y es por esa la razón que hay este asentamiento, este Pucará de Rumicucho. Para todos los habitantes del sector de Rumicucho tiene mucha importancia en lo que es sus montañas. Está rodeado, mejor dicho, el valle por montañas como la Marca, el Xeigual, el Sincholagua, el Catequilla, el Casitagua. La importancia que ha venido de generación en generación es que son un elemento principal para la atracción de la lluvia. Cuéntanos sobre la importancia de las yumbadas para este sector. Como todos saben, el yumbo es el ente, ¿no?, que está entre el cielo y la tierra. Entonces el danzante yumbo al momento de danzar se compacta con su montaña, porque cada yumbo representa una montaña, o sea que es el espíritu de una montaña. Entonces al momento de danzar llama a su espíritu, al espíritu de la montaña, para que la montaña, como está, al estar más cerca que el cielo, puede atraer la lluvia. Entonces por eso se realiza esta danza. Entonces los yumbos son danzantes del agua. No solamente danzantes del agua, sino danzantes de la tierra. Porque aparte de que bailan para atraer la lluvia, bailan para agradecer a la tierra, para agradecer por los cultivos. ¿Nos podrías contar ahora sobre la importancia del catequilla que nos acompaña? Ya está casi tapado por la neblina. Según lo que me conversó mi papá, conversa que antes los granos que cosechaban, el maíz, el frijol, los granos nativos de aquí del sector, les colocaban ahí, o sea, como hay unas eras. En las eras les ponían ahí los granos para que reciban la fuerza de la luna y no tiendan a infectarse de plagas ni enfermedades, y que la semilla perdure para el año siguiente. ¿Y el pululagua? Según conversan ahí que de noche, cada luna llena, se abría una puerta ya. Entonces al abrirse esa puerta, el elegido tenía la oportunidad de poder ingresar para ver qué hay ahí. Ya. ¿Y qué han encontrado ahí? Dice que un señor ha entrado, pero ha entrado ocasionalmente, porque el ganado, o sea que ahí se pasan el ganado. Ha entrado con el ganado y él ha entrado así y se ha cerrado la puerta, pero él no se ha dado cuenta. O sea que él ha pasado ahí como que 5 días, pero ha salido aquí a los 5 años. O sea que toda la gente del Pululagua pensaban que él ya había muerto, pero no era verdad. Él salió y dijo que no, que recién solo se ha ido a ganado, se ha ido a Cayambe. O sea que me imagino que hay una conexión entre montañas también, porque para que entre al Cerro del Chivo y salga a Cayambe. Entonces, pues vengan a conocer una de las tolas importantes para el pueblo originario Quitucara, pero llévense esa historia también, toquen entre sus piedras lo que la sabiduría ha dejado entre nosotros. De aquí nos trasladaremos a Cotocollao a conocer ese valle de barro. Gracias por seguir con nosotros en Ecuador Ancestral y continuar con este recorrido histórico por el pueblo Quitucara. Estamos en la plaza de Cotocollao, lugar donde antiguamente se daban grandes tomas por parte de los capariches, los roselas y los capitanes de gallos, acompañados de la banda de pueblo y la banda de carrizo. Aquí nos aguarda Manuel Gómez, un danzante de estas tierras. Bienvenido, Manuel, a Ecuador Ancestral. Bienvenida también a Cotocollao. Gracias. Pues ahora cuéntanos, ¿cuál es la importancia de Cotocollao para el pueblo originario Quitucara? Es importante porque de alguna manera la presencia de estos danzantes que coinciden con ciertas fiestas dan cuenta de nuestra existencia. Y también es una plaza donde se bailan con los yumbos. Lo que se ha intentado en esta plaza es como mantenerla inicialmente en las condiciones que ustedes le ven, que también aprovecho para decir que eso ha sido como una reivindicación de nosotros como danzantes, ¿no? Porque inicialmente con esto de la modernización, la modernidad, querían como dar otra forma a la plaza, ¿no? Y querían quitarnos del espacio que tenemos para nosotros danzar, ¿no? Entonces, pero ventajosamente se le está como de alguna manera controlando para que no se convierta en mercado, ¿no? Porque ese era como uno de los pretextos que ponían para no tenernos con la plaza. Entonces, Cotocollao es un pueblo de danzantes. Sí, como mencionaba, esta plaza es producto de la reivindicación de algunos de los danzantes, de algunas gentes que todavía necesitamos seguir danzando como en esta búsqueda de celebrar la vida, ¿no? Por ejemplo, viene gente de Nono, viene gente de Nanegalito, de Minas, hay algunos carros que se toman aquí para irse hacia el noroccidente. Entonces se convierte hasta hoy en día como en un punto de referencia y de encuentro. A finales de junio vamos a tener la yumbada, luego tenemos en julio la quema de chamisa que coincide con las fiestas de San Juan y de San Pedro. Ese es nuestro espacio, ¿no?, de celebración de vida. Y permíteme tenerme un poco en la idea de esto de los yumbos, porque por eso de alguna manera hace tiempo nosotros mencionábamos de que Cotocollao es la puerta de ingreso al país de los yumbos, ¿no? O sea, hasta ahora nosotros tenemos
Nosotros tenemos las calles, los coluncos, que es las vías por donde se comunicaban, salían los yumbos hacia acá, Cotocollao. Pues y ahora cuéntanos, ¿por qué olleros aquí en Cotocollao? No hay un desarrollo del trabajo con la cerámica bastante laborioso, ¿no? Incluso dan cuenta de eso los hallazgos arqueológicos que se le hicieron aquí nomás cerca, que tenemos el Museo de Sitio. Y eso hasta no hace mucho tiempo todavía existían aquí muchos sitios donde se vendía y se elaboraban los artefactos de barro, ¿no? Todo lo que se podía hacer con barro, desde ollitas, platos, maceteros. Encontramos aquí muchos sitios de venta de barro, ¿no? Gracias por contarnos tanto sobre eso y agradecerte por darnos este tiempo y compartir palabra para Ecuador Ancestral. Muchas gracias a ustedes. Estamos alzando el vuelo, estamos con niñas y niños, con ternura corazonando, una ecología del espíritu, con amor estamos sembrando. Llegamos al centro histórico de Quito. Aquí terminaremos nuestro recorrido por el Quito milenario. Nos espera Anita Tasiguano, una mujer quitucara que nos va a contar la historia que esconden estos muros. Bienvenida, Anita, a Ecuador Ancestral. Gracias. Muchos historiadores, sobre todo mestizos y con un pensamiento colonial occidental, han dicho que aquí en Quito no había familias ancestrales, pueblos ancestrales, que solamente era una planicie en donde llegaban desde el norte, del sur, del este y del oeste a hacer los intercambios y luego todo se disipaba, se dispersaba. Pero sin embargo, nosotros cuando nos ponemos a visibilizar nuestras ruinas, mal llamadas ruinas, nuestra gente, nuestros apellidos, nuestros lugares que han sido tan emblemáticos para nuestras culturas, para nuestros abuelos y ancestros y ancestras, nos damos cuenta que aquí en Quito no era la plaza del comercio, también era eso, pero no era solo eso. Lima y Quito son las dos ciudades con los centros históricos más grandes que existen y es justamente porque Lima y Quito representaron el primer lugar de intervención política, económica, ideológica, filosófica, espiritual, religiosa, para poder empezar a dominar desde esos lugares céntricos todo lo que sería la periferia ya de lo que nosotros conocíamos en la época del Incásico como Tahuantinsuyo y antes de eso como Ayllus, como familias grandes que algún investigador lo puso como señoríos. En ese sentido, es de rescatar que, por ejemplo, este centro histórico, si fue intervenido en los primeros tiempos, quiere decir que eran ciudades importantes. Entonces uno cuando excava más la historia se da cuenta que esos lugares que se han tomado las iglesias tienen una razón política, ideológica, y que fue justamente arrasar, tapar, esconder lo que esos lugares emblemáticos querían decir para los pueblos originarios acá, antes del Incario y con el Incario. Entonces, uno siempre que va a un lugar donde hay poblaciones indígenas, ciudades mestizas que alrededor tienen mucha población indígena y ve una iglesia, lo primero, desde el punto de vista de los pueblos originarios, decimos, ahí fue una huaca, ¿no? Y entonces cuando nosotros hacemos esa aseveración y vemos a todo el centro histórico alineado, ya nos damos cuenta que aquí era un centro ceremonial de alta importancia, donde había todas las huacas alineadas hacia un emblemático cerro, como es el Panecillo, se lo conoce, que es Yavirá para los pueblos andinos. Entonces, uno sí se pone a pensar y se pone a reflexionar de que es necesario volver a contar, escarbar, o sea, lo han puesto tan dura estas piedras, ¿no? Traídas con la sangre de nuestros abuelos, y las han sellado tanto que es como que también era un símbolo, ¿no?, de que nada más salga. Conociendo la historia que hay detrás de estos muros, terminamos este recorrido circular que empezamos en el Ilaló. Aquí agradecemos a Anita por su palabra compartida, por su tiempo y por volvernos esa memoria que a muchos nos hace falta. Estamos en el Cerro Yavirá, otro referente simbólico para el pueblo quitucara, que usted lo conoce como el Panecillo. Desde aquí despedimos a este Ecuador ancestral, siendo conscientes de que Quito no es solo la capital de los ecuatorianos.
Quito es la tierra de la mitad y está sentada en el volcán Pichincha, que para nosotros significa el árbol del agua de la sabiduría. Venimos de atrás del tiempo, de la tierra del sol rey. El pueblo quitucara se mantiene en los lugares recorridos, reconociendo la señal del nuevo tiempo. Sigue siendo, sintiendo. Es un pueblo que sigue en movimiento en nuestro Ecuador ancestral. Somos pueblo quitucara, forjando su identidad.